Este episodio es presentado por BMP Consulting Group. Tu inmigración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabite. Cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Saludos, bendiciones para todos. Feliz sábado 22 de enero. Cuando a esta hora de la noche estamos iniciando este podcast conversando con el Padre Palmar. Iniciamos este programa sabatino que ustedes lo pueden disfrutar en cualquier momento de la semana, invocando la sagrada presencia de Dios uno y trino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leemos la oración de la Eucaristía de mañana domingo, que celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Te lo pedimos a través de Jesucristo, el Señor que vive y reina contigo en la unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queremos para este podcast que hoy estamos iniciando tratar una especie de temática sobre la angustia, la soledad, la ansiedad, la melancolía. Tristemente, la semana pasada tuvimos que sufrir la muerte de varios jóvenes cercanos a nuestras familias acá en Estados Unidos, muy cercano inclusive a nuestro grupo de amigos, jóvenes que decidieron quitarse la vida a través del suicidio. Y he querido para esta oportunidad que el Espíritu Santo me ilumine para poder tocar este tema con la sabiduría, con la templanza, la prudencia y la sensatez que esto implica. Pero antes vamos a proclamar el Evangelio de mañana domingo para que sea la palabra de Dios la que nos ilumine, la que nos guíe y la que nos oriente en este tema. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del pasaje del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró este escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos
y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen del profeta Isaías, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La angustia. Me voy a valer de este diccionario de enfermedades emocionales. Leo. La angustia está caracterizada por un estado de desorientación psíquica en la cual tengo el sentimiento de estar limitado y restringido en mi espacio y sobre todo ahogado en mis deseos. Siento mi espacio limitado por fronteras que en realidad no existen. Estoy como cogido entre cuatro paredes. Me siento atrapado. Me siento presa de una trampa. Y no tengo cómo respirar. No tengo cómo ver y no tengo cómo escuchar. Precisamente los 3 casos de suicidio que recientemente hemos tenido que soportar son jóvenes que se sintieron atrapados. Jóvenes que se sintieron asfixiados, que perdieron sus espacios, que perdieron sus herramientas de índole personal, que no tenían cómo abordar con libertad los deseos que ellos se propusieron desde hace mucho tiempo. En primer lugar, tenemos que tratar que nuestros jóvenes conserven sus espacios. Y me refiero no solamente a un espacio de una casa, de una habitación, de una herramienta electrónica o de una gama de amigos cercanos. Cuando se habla de que los jóvenes se sienten restringidos en su espacio, es que no les alcanza el tiempo, no tienen las herramientas necesarias para abordar con seriedad y con calma todas sus actividades. Yo le voy a dar esta consejería a los padres y a las madres de familia, sobre todo acá en los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país donde no se trabaja para vivir, sino que se trabaja para pagar, en la cual no se vive, se sobrevive, y en la cual la familia se encuentra a veces abatida por la falta de libertad interna, emocional y psíquica. Los jóvenes necesitan 3 espacios. Primero, el espacio físico. Los jóvenes y sobre todo los adolescentes vienen todavía saboreando la dulzura de haber tenido una vida en gestación en un vientre materno de manera exclusiva. Cuando nace el niño, viene de una acción emocional muy íntima con la madre. Y a través de la vida de los primeros años, esa conexión maternal se pierde. Porque la mamá deja de estar a su lado, la mamá deja de estar
atentos a ello, se pierde el diálogo, se pierde la comunicación, se pierde la conexión madre e hijo. Y muchas veces eso acrecienta el problema cuando se vive en estados familiares divididos, cuando hay divorcios, separaciones y en muchos casos ausencias. Todo joven necesita un espacio. Todo joven necesita tener su área para tener su cama, su mesa, para tener su teléfono, para tener sus fotos, para tener sus pertenencias. Un joven que no tenga espacio físico es un joven que está asfixiado. Además del espacio físico, el joven necesita un espacio humano, gozar de amistades. Y allí papá y mamá tienen la necesidad imperiosa de orientar al joven en torno a sus amistades. Amistades que lo hagan crecer humana y espiritualmente. Amistades que les favorezcan una educación, una vida sana, una vida en torno a las virtudes y sobre todo en torno al crecimiento de la fe. Además del espacio físico y del espacio de amistades, el joven necesita un ambiente espiritual. Estos jóvenes que se suicidaron recientemente acá y que pude conocer de cerca el ámbito de las causas, fue porque dejaron de disfrutar del ambiente espiritual. Dejaron de ir a misa, dejaron de confesarse, dejaron de comulgar, 2 de ellos que eran asiduos a la comunión, dejaron la oración y se ofuscaron dentro de las limitantes económicas, familiares y humanas. En consecuencia, de la angustia pasamos a la melancolía. Y quiero acá que también nosotros podamos conocer lo que es la melancolía. La melancolía es un estado de tristeza profunda, donde inclusive el joven se siente culpable de haber perdido su espacio físico. Se siente culpable de no tener el estado de amigos y a veces se siente hasta culpable de haber dejado a Dios y de estar de espalda a la espiritualidad. Y ese es un estado depresivo grave en el cual no soporta el dolor moral que tiene. E incluso, como sube y baja su estado emocional, a veces cuando no tiene el dolor moral, tiene el duelo moral. Y ahí es donde papá y mamá, los amigos, tienen que estar muy pendientes de esa persona. Porque mientras tiene el dolor moral, no quiere tener a nadie cerca, no quiere escuchar a nadie, se niega a hacer actividades, se deteriora su imagen, se descuida en su aseo personal, no quiere tener ninguna acción laboral, no quiere tener ninguna vida social y lo que es más triste, se desconecta de su familia cuando tiene dolor moral, de soledad, de melancolía, de angustia, de ansiedad. Pero cuando el joven ya logra salir de ese dolor moral, entra en un estado peligroso, que es el duelo moral. Y es tan peligroso el duelo moral como el dolor. Porque en el dolor no se le puede ayudar, más allá de que se debe dejar solo, pero vigilado. Y una vigilancia desde la oración, desde la estima, desde el cariño, desde el afecto, desde la atención.
no asfixiarlo, porque entonces huiría de ese estado de dolor moral. Cuando pase del dolor moral al duelo moral, es decir, que ya él acceda, o ella, en el caso que sea una hembra, acceda a que se le ayude, a que se le atienda, a que se le acompañe, a que se le digan las cosas, a que pueda gozar de una relación en la sociedad y sobre todo dentro de la familia, viene el duelo moral. Y el duelo moral necesita de 3 grandes herramientas. 1, no juzgar a la persona. No decirle por qué estabas solo, por qué no quisiste que te hablara, por qué te escondiste, por qué te tratas así. No, sin juicios. Porque eso sería devolverlo al dolor moral. Al contrario, la persona que quiere ayudar a un deprimido, a un desconsolado, a un melancólico, a un ansioso, a un angustioso, debe ofrecerle herramientas de bien. No debe estarle tocando la llaga, quizás del error de haberse escondido dentro de su angustia, sino al contrario, presentarle oportunidades y probabilidades de amor, de esperanza, de alegría. Porque si la persona viene de un dolor moral a un duelo moral y lo juzgamos, lo atacamos, lo sentenciamos, le tocamos la llaga, vuelve a sangrar y después se devuelve al dolor moral. Y de allí a veces es muy difícil que salga. Este tema lo vamos a desarrollar en la próxima entrega, porque vamos a hablar del suicidio. Y yo quiero que los que están allí hagan oración, para que lo que digamos sobre el suicidio pueda ayudar a mucha gente. Y yo sé que en este momento, allí, detrás de esa cámara, allí, delante de esa pantalla, hay una persona, o hay algunas personas que quizás en este momento están atravesando este estado de melancolía, de ansiedad, de angustia. Incluso hasta pudieran haber tenido como opción el quitarse la vida. Que esta conversación sea contigo, delante de Dios, delante de ese espíritu que se posó sobre Cristo para que anunciara la buena noticia. Y la buena noticia es decirte a ti que estás melancólico, que estás angustioso, que estás lleno de soledad, que estás lleno de angustia, de que no estás solo, que Dios está contigo y nosotros te apoyamos desde la oración, desde la solidaridad y sobre todo desde la alegría de compartir la misma fe. Vamos a una pausa a presentar nuestros sponsors y al regreso con el tema el suicidio. Ya venimos. Este episodio es presentado por VMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabay. Cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Paz y bien para todos. Seguimos ahora con esta segunda parte de este podcast, conversando con el padre Palmar, y vamos a hablar del suicidio. A propósito de lo que ya dijimos, de que hay mucha angustia, soledad, melancolía, que tiene que ver mucho con este tema de la pandemia, que muchos han perdido sus cargos laborales, otros perdieron sus actividades empresariales, un gran número han perdido sus familiares cercanos por la muerte, otros se frustraron en sus proyectos académicos, uno que otro que no pudo realizar lo que había planeado para el año 2020, 2021 y ahora para el 2022,
la situación como que no tiene esperanza. Y ha crecido mucho el número de suicidios, sobre todo en los jóvenes. Si pienso en el suicidio, es que tomo la decisión de autodestruirme. Me siento vacío de energía, me siento vacío de acompañamiento, me siento vacío de amor, me siento vacío de felicidad. Y esta idea de estar vacío ocupa mi pensamiento, mi corazón, mi mente y sobre todo el vacío lo veo que está a mi alrededor. Busco entonces meterme en mi habitación, que muchas veces ni siquiera es un cuarto o es un sitio donde duermo o donde vivo. A veces me escondo en mi carro, en mi vehículo, me escondo en el rincón de mi casa, en el patio de mi hogar, en la plaza más cercana, o me voy a un café, o me voy a un restaurante y me siento, o simplemente empiezo a esconderme en mi caminar sin sendero. Me vuelvo melancólico, me vuelvo solitario, me lleno de amargura. Ya no consigo crear ni conseguir el mundo externo. Se me han perdido las amistades porque las he rechazado. Se me han perdido las posibilidades porque me he negado a asumirlas. Y mi sufrimiento es de tal manera que mis ojos no ven luz, mis ojos ven tinieblas. Mi sufrimiento llega a tal grado que mi corazón no ve amor, mi corazón ve soledad. El suicidio está relacionado directamente con el sentido de huir, pero no huir hacia los brazos de algo o de alguien, no huir para buscar ayuda, para buscar compañía, no huir para salvarme, no, huir para destruirme. Y a veces el suicidio tiene una cuota muy grande de castigo hacia la persona que a veces, el que está melancólico, angustioso, solitario o lleno de soledad, piensa que es el culpable o la culpable de esa situación. El suicidio para la iglesia es más que un pecado. Es la situación de desesperación. El suicidio tiene que ver mucho con el estado de la demencia. Es tal el grado de dolor, de sufrimiento y de angustia que la persona llega a una fase de locura, a una fase de demencia, a un grado de inexplicable reacción, donde no se entiende por qué lo hace, ni tampoco se entiende cómo lo hizo. Entonces, hay un dolor interior, hay un vacío interior y hay una falta de amor. Algunos ya vienen de haber transitado por el consumo de drogas y no les resultó. Otros vinieron del consumo de alcohol y tampoco les resultó. Otros incluso se abrazaron dentro de los espacios de la lujuria y no les resultó. Otros ahondaron espacios delictivos y tampoco les resultó. Porque todos esos espacios son banales,
todos esos espacios son triviales, todos esos espacios son contrarios a Dios. Y la persona, sencillamente, se niega a hablar con alguien, se niega a expresar sus sentimientos y a expresar sus emociones. ¿Cuál es la solución? La solución está en que la persona que nosotros veamos en silencio, en tristeza, en descuido personal, en soledad permanente, en angustia depresiva, en ansiedad ofuscada, que la persona no quiere comer, no quiere vestirse, no quiere salir, que es monotemática en hablar cuando habla de una sola cosa, que solamente está fijo en una sola actitud, que nadie la hace sonreír, que nadie lo hace llenarse de alegría, que es inmovible, intransferible, incuestionable. Allí, cuando estamos frente a una persona en esas características emocionales y psíquicas, espirituales y emotivas, tenemos una tarea. Lo que hoy nos proclama el Evangelio. Pedir el Espíritu Santo. Como dice hoy el Evangelio, que se pose el Espíritu del Señor sobre cada uno de nosotros. Como dice acá el profeta, y lo leyó Jesucristo en ese gran momento que se encontraba él en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí y dejarse ungir para llevar la buena noticia. Usted, si tiene un hijo o una hija, un hermano o una hermana, a lo mejor su padre o su madre, su pareja inclusive, un amigo, una amiga, que se encuentre con estas características de soledad, melancolía, angustia, depresión, lo primero que tienen que hacer son orar por él. Y les voy a dar los 5 pasos, las 5 herramientas para que ayudemos a un melancólico, a un depresivo, a uno que está en ansiedad, a uno que inclusive ya hemos conocido en anteriores oportunidades que ha intentado quitarse la vida. Cuidado, porque si no hacemos nada por esta persona, estamos perdiendo una vida. Porque si el delito del aborto es un crimen, porque le estamos quitando la vida a un ser humano que aún no ha salido a la vida social, el no ayudar a una persona en estado de soledad, de melancolía, de depresión, de angustia, es también un crimen. Porque si bien es cierto que el aborto es interrumpir la vida de un ser humano, el no ayudar a una persona con duelo moral o con dolor moral es también no hacer nada para que él continúe viviendo y él no se autodestruya en la vida humana. Lo primero, oración. Oración de Espíritu Santo. Lo segundo, si la persona está sola, que le hagamos compañía de fraternidad. Porque no es estar al lado. No es decirle, ven a comer con nosotros. No. No se trata de que, vamos, que quiero que demos una vuelta por las plazas o que vayamos a un paseo. No. Eso no es suficiente. Es compañía de fraternidad. Es hacer lo que a él le gusta que se le haga. Si el muchacho o la muchacha, el joven o la jovencita, el amigo o la amiga, el hijo o la hija, tiene hobbies, vamos a apoyarlo en ese hobby. Si a la muchacha le gusta o el muchacho
a hacer bicicleta, vamos y lo acompañamos. Si el muchacho tiene un deporte definido, vamos y se lo adjudicamos. Si le gusta hacer alguna acción de tipo de gimnasia, vamos. Si tiene ese afecto por los animales, por las mascotas, vamos y lo ayudamos. Si a la persona le gusta la música, el baile, la diversión con grupos musicales, vamos a apoyarlo. Si le gusta ir a disfrutar de un buen café, de una buena torta, de un pastel, de una pizza, al muchacho le encanta llevarlo a comer tal o cual alimento en tal o cual restaurante, hagamos el esfuerzo, salvémosle la vida. Eso se llama compañía de fraternidad. No vamos a forzarlo a que él haga lo que yo quiero que él haga, no. Porque eso no sería compañía de fraternidad. Sería compañía forzosa. Porque va a estar allí, pero con mala cara. Va a estar allí, pero serio. Va a estar allí, pero en silencio. Va a estar allí, pero como que si no estuviera. Oración, compañía de fraternidad. Tercero, una vez que la persona ya deje el dolor moral y pase al duelo, no juzgarlo, no condenarlo, no señalarlo, no hacerlo culpable. Al contrario, pasen la página, pasen ese libro roto y deséchenlo y abran un nuevo escenario de la vida. ¿Cómo? Hablando de la vida. Llévenlo, si es joven, llévenla para que pueda gozar de la naturaleza. Sáquenla a un espacio libre, de verdor, de árboles, de animales, de montañas, de ríos, de mares, de belleza natural. Cuarto, denle una tarea, una misión, denle un emprendimiento personal, pequeño, no muy exigente. Denle un oficio para que él haga, una responsabilidad pequeña que él tenga que asumir en cualquier actividad, familiar, laboral, espiritual, pastoral, incluso comunitaria. Una pequeña dosis de trabajo, que ustedes sepan que le gusta, que ustedes sepan que le encanta, que ustedes sepan que le llena y que lo sabe hacer. No lo pongan a hacer cosas que él no sabe, porque se dificulta, porque no está en capacidad de aprender, sino de recibir. Y 5, traten de que vea la unidad familiar. Traten de que no escuche problemas en casa. Traten ustedes de bajar el volumen de los gritos, de las angustias, de las necesidades. Que él por 2 o 3 días no escuche la palabra se debe, no hay, no se puede, es difícil, fracasé. No, esos términos deben ser abolidos dentro de casa cuando alguien está melancólico. Asumamos más bien los términos de esperanza. Podemos, aquí hay, lo lograremos, triunfaremos, tendremos victoria. Si hay esperanza, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, nosotros lo podemos hacer. Con ese ambiente podemos ayudar a salvar vidas. Porque las vidas no solamente se salvan en un hospital, en un quirófano. Las vidas se salvan también en casa. Si ustedes tienen una persona melancólica, llena de soledad, llena de angustia, háblenle de Jesús y háblenle de María. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde.
Que el Señor nos proteja. Que este espacio, que esta pequeña y humilde disertación ayude a muchos. Y en especial me ayuda a mí. Porque todos podemos ser presas fáciles de la melancolía. Pues muchos hemos algún momento de la vida pensado que la muerte es la salida. No hemos pasado al segundo episodio, que es intentar quitarnos la vida. Pero muchos de nosotros, en un momento de angustia, de soledad, de persecución, de fracaso, de quiebra, de desilusión, de soledad, de angustia, de ansiedad, de melancolía, hemos mirado el no estar vivo como una salida. Pero el desear morir es muy distinto al intentar quitarse la vida. Y muchos han intentado quitarse la vida, pero en estado de fracaso. Es saber que no van a lograr el éxito del suicidio, sino que es como una especie de alerta. Es como un mensaje a papá, a mamá. Es como un mensaje a la familia, a los amigos. ¡Ayúdenme! Cuando una persona intenta suicidarse y sabemos que no lo va a lograr porque no lo hizo para suicidar, sino para alertar, vamos a ayudarlo. Porque la segunda oportunidad que tenga no va a fracasar. Lamentablemente va a acertar. Salvemos vida. Y los que estamos en el exilio, los que estamos en la diáspora, los que estamos fuera de nuestra patria, tenemos muchas razones para estar solos, tristes, acongojados. Y si tenemos a alguien al lado que nos ayude, ese alguien será nuestro amigo, nuestra persona más querida. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja y que el Señor les guarde a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Hasta la próxima semana. Gracias. VMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabite, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Compra tu casa en Orlando. Somos sus brokers de confianza.